mía y salvación mía. En el nombre del Señor vamos a empezar una serie de nuevos estudios, ahora basados en el libro del Eclesiastés. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, por favor, pues ténganla y manténganla ahí donde le dimos lectura hace un momento. Voy a necesitar que tengamos muchísima consideración y pongamos muchísima atención a este inicio. Hoy lo que vamos a estar viendo será una introducción, será una vista general acerca del libro, y primero Dios, ya el próximo domingo estaremos entrando en el contenido ya del mismo libro. Entonces pongan mucha atención a esta mañana de introducción al libro de Eclesiastés. Bien, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento dice, hermanos: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Él os dará abundantemente y sin reproche. Entendemos del autor Santiago en el Nuevo Testamento que está lidiando con los hermanos a los que escribió, con las pruebas externas de todo creyente, pero también con las pruebas internas de cada creyente. Y las dos formas de pruebas, las externas e internas de cada creyente, son ocasiones para pecar contra Dios, pero también son ocasiones para madurar y ser completos sin que les falte cosa alguna, dice el autor Santiago. Mientras estamos en esta vida y en esta tierra, esto es lo que vamos a tener. Y necesitamos, hermanos, de la sabiduría del Señor para poder proceder, para no pecar contra Dios, pero sí para madurar y ser cabales y perfectos o completos sin que nos falte cosa alguna. El libro del Eclesiastés ofrece esto. Entonces vamos a empezar vamos a empezar viendo, hermanos, quién lo escribió. Fíjense, si van ustedes por favor allá, Eclesiastés capítulo 1, vayan por favor. Eclesiastés capítulo 1, vean el verso 1. Dice el texto: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No da nombres, solo da de quién es hijo y qué oficio tiene o tenía. Muchos quieren pensar que fue Salomón, y muy posiblemente sí. Repito, no se nos da ningún nombre, solo se nos dice hijo de quién es y qué función o trabajo tenía en el pueblo de Dios. Entonces, más allá de que el texto no nos dé un nombre, lo que sí debemos ver con atención es el título que sí nos da el texto. Y el título es el predicador. Vean otra vez. Dice palabras del predicador. Entonces, van a estar escuchando la palabra predicador varias veces en todo el libro del Eclesiastés. El que escribió este libro está más interesado que conozcamos que su verdadero trabajo no es la de ser rey, ni ser hijo de David, como el ser predicador. La palabra predicador aquí, o kohelet, tiene la idea, hermanos, de un encargado de un pequeño grupo o de un grupo grande de personas. Alguien que se va a parar y va a enseñar a ese grupo de personas. Alguien que los va a instruir. Alguien que les va a enseñar. Alguien que va a estar al tanto de ellos. Y es así como inicia el libro. Quiero que lo vean bien, hermanos, en la introducción. Palabras del predicador. O sea, que no estemos preocupados si fue Salomón o no fue Salomón, sino que estemos interesados en lo que el texto sí nos dice, el predicador. Y es que si nosotros, hermanos, estamos faltos de sabiduría en esta mañana,
Es muy necesario que nosotros escuchemos y recibamos las palabras de este predicador. Vayan allá, vamos a ver el principio y el final del libro. Ahora vayan al capítulo 12 y vean el verso 9, donde nuestro hermano le dio lectura. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. ¿Sí lo ven? Ahí está su trabajo más especificado en esta parte final del libro. 1:1, dijimos, solo nos da el título del predicador, pero ya en 12:9 ya nos da con un poco más de luz y más detalles cuál es el trabajo de ese predicador, ya haya sido Salomón o haya sido alguien más de su familia. Otra vez, vean el verso 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esto es lo que nos interesa. Si nosotros, hermanos, en esta mañana, delante del Señor, nos confesamos y reconocemos que estamos faltos de sabiduría, la primera respuesta que Dios tiene para nosotros en esta mañana es que necesitamos entonces las palabras de este predicador. Número 2, acerca de quién escribió el libro. Ya vimos, fue el predicador. Suponiendo que fue Salomón, tenemos que recordar algo de Salomón. Muchos dicen, ¿cuándo escribiría el predicador este libro? ¿En el gobierno cuando Salomón fue rey? ¿O tal vez cuando regresaron del exilio de Babilonia? ¿En el siglo III antes de Cristo? Otra vez el texto no nos da ningún informe, pero lo que sí podemos decir, hermanos, si pensamos que fue Salomón, y muy posiblemente lo fue él, podemos recordar de Salomón una cosa, que él pidió a Dios sabiduría. Y pienso que cuando Santiago en el Nuevo Testamento dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Posiblemente Santiago en el Nuevo Testamento está recordando la historia de Salomón, cuando él empezó a gobernar el pueblo de Dios, pero se encontró a sí mismo como falto de sabiduría, fue a Dios en oración, pidió sabiduría y Dios se la concedió. Y Salomón llevó al pueblo de Dios a la parte más alta del mundo en su tiempo. Vino lo que muchos dicen la época dorada de Israel bajo el gobierno de Salomón. Y cuando Salomón alcanzó juntamente con el pueblo de Dios por ser muy sabio, el hombre más sabio de toda la tierra, y cuando Salomón alcanzó la cima del mundo, hermanos, Salomón empezó a caer y tocó fondo. Tuvo una vida de pecado, tuvo una vida inmoral, tuvo una vida idólatra, tuvo una vida horrible, tanto que tocó fondo. Pero es en el fondo donde él se levantó y nuevamente restauró su vida por la gracia de Dios. Y si pensamos que fue él que escribió este libro Eclesiastés, entonces tiene toda la experiencia y el conocimiento cuando él dice, más vale que pongas atención a lo que yo escribí en este libro. Y por eso es que abre así el libro y termina así, hermanos. Palabras del predicador. Capítulo 12, verso 9 dice, y entre más el predicador enseñó proverbios y enseñó palabras. Nos está dando a entender, hermanos, que si fue él, entonces hay mucha sabiduría y hay mucha experiencia de este predicador que quiere enseñar a ese grupo de personas, a esa asamblea a las cuales él está escribiendo. Número 3, hablando del autor de este libro, es el Espíritu Santo. Lo digo para Luis y para Daniel, para hermano Moy y para hermano Claudio. Muchos dicen que este libro no debería venir en el canon de la Biblia. Muchos dicen que es demasiado complicado, que no cabe en el desarrollo de la Biblia. Muchos
muchos predicadores dicen, no, gracias Eclesiastés, no. ¿Por qué? Por muchísimas razones, hermanos. Pero lo que tú y yo podemos ver en esta mañana es que este libro está en el canon, está en nuestra Biblia. Y por estar en la Biblia es palabra de Dios. El Espíritu Santo, dice Pedro, inspiró a estos hombres a escribir. Y se inspiró también al predicador a escribir este libro, entonces lo tenemos en nuestras Biblias y esto es lo que más importa. Dios es el autor principal. Dios es el autor, el que influyó, el que inspiró al predicador a escribir este libro. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, esto es lo que puedo decir y esto es lo que ustedes necesitan saber acerca de quién escribió el libro del Eclesiastés. Recuerden, principalmente fue el predicador. Dios quiere que pongamos atención a este título. Repito, insisto, ¿por qué? Porque como leímos en el 12:9, se los leo nuevamente. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Se lo ven? Entre más fue su conocimiento, más sabio fue, más experiencia tuvo, más tiene que hacer pensar, escudriñar. Por eso escribió esto. Y Dios quiere que pongamos atención al predicador, quien es el autor de Eclesiastés. Amén. Vamos a ver una segunda cosa en esta mañana. Vamos a ver ahora el libro. Y es aquí donde necesitamos poner muchísima atención. Con la ayuda del Señor, ver de qué habla Eclesiastés. El libro de Eclesiastés tiene un mensaje claro del capítulo 1 hasta el capítulo 12. ¿Cuál es? Que una vida de temor a Dios ayuda a salir de una vida vana, vacía, hacia una vida con sentido y gozo para disfrutar lo que Dios nos ha regalado. El libro de Eclesiastés tiene un mensaje general y es una vida de temor a Dios ayuda a salir de una vida vana y vacía a una vida con sentido y gozo para poder disfrutar los regalos que Dios ha dado a su pueblo sobre esta tierra. Cuando digo aquí, hermanos, para poder disfrutar los regalos de Dios, no me refiero a cuando estemos en los nuevos cielos o tierra nueva, sino me refiero a cuando estemos debajo del sol. Y acostúmbrense con esta palabra también. Debajo del sol o bajo el sol, cuando el predicador dice debajo del sol o bajo el sol, está hablando aquí, la vida en esta tierra. Entonces, oremos, hermanos, que Dios pueda abrir nuestros ojos y pueda dar un sentido diferente, una perspectiva diferente de la vida que nosotros tenemos sobre esta tierra. Y voy a empezar de esta manera, antes de seguir de qué trata el libro. Vamos a conocer en forma general de qué trata el libro. Miren, hermanos, pudiera haber dos tipos de personas en esta tierra o debajo del sol. La primera persona es la pesimista. ¿Cuál es la persona pesimista que vive bajo el sol? Toda aquella persona que dice que la vida, como dijera el cantante aquel, la vida no vale nada. O todos los que estamos bajo el sol, la felicidad no es para mí. O el cielo y el infierno se vive aquí en la tierra. O lo disfrutas o lo sufres. Pero es todo lo que se vive aquí. Hay personas que tal vez pueden decir, ¿saben qué? La vida es trágica. La vida es dura. La vida está llena de maldiciones. La vida está llena de amarguras. Y como tal, así estoy. Y así soy. Entonces, si hay personas aquí, o las que nos escuchan por otros medios, si hay personas así, hermanos, que tienen una perspectiva de la vida pesimista, el predicador de este libro tiene palabras para ese tipo de personas. Pero también hay otro tipo de personas
Y son las personas que aman la vida secular. ¿Qué significa esto? Cuando toda su atención, todo su tiempo está simplemente centrado en esta vida secular. Mi trabajo, mis estudios, mi vida, mi dinero, mi ahorro. Esto es una vida secular. Y debemos entender que cuando decimos vida secular, no necesariamente es algo malo o inmoral, pero está centrado nada más en lo secular. Cuando su perspectiva, cuando sus ojos no pueden ir más allá de lo secular que ellos ven. Repito, hermanos, para aquellos que tal vez no entiendan mucho esta palabra, se refiere a la vida normal terrenal. Mi trabajo, mi familia, mi dinero, mis ahorros, mi educación, mis estudios, mis proyectos, etc. En sí no es malo, ni es inmoral. Le podemos llamar secular, y en un momento vamos a ver Jesús qué tiene que decir de esto. Entonces, estos dos tipos de personas, la persona pesimista que ve la vida como una miseria o un infierno aquí en esta tierra, y la persona que simplemente está atorado en lo secular. Para estos dos tipos de personas, el predicador tiene que decirles, tiene muchas palabras en este libro de Eclesiastés, cómo ministrarlos. Recuerden 12:9, cómo ministrarlos, cómo enseñarles, cómo ayudarlos a escudriñar sus escritos, sus palabras, sus proverbios. Y esta es la ganancia, hermanos, y estas son las joyas que nosotros tenemos para poder escarbar y con la ayuda de Dios poder entenderlas y traerlas a nuestras vidas. Repito, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice el autor Santiago, hermanos. Entonces, si hay personas aquí, de cualquiera de estos dos grupos, repito, hermanos, Dios tiene, a través de su predicador de Eclesiastés, palabras para ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos que el temor a Dios nos ayuda y ayudará a salir de una vida vana y vacía a una vida con sentido, con propósito, de gozo, para poder disfrutar de los regalos que Dios nos hace mientras estamos debajo del sol, hermanos. Otra cosa que tenemos que entender acerca de este libro es que las personas a quienes el predicador escribió, esas personas se habían olvidado, no completamente de Dios, pero habían olvidado, hermanos, quién es Dios personalmente para ellos. ¿Por qué? Por como vamos a ver en todo el libro de Eclesiastés, hay muchas palabras de dinero, hay muchas palabras de trabajo, hay muchas palabras de negocios, hay muchas palabras de empresa, y nos hace pensar que posiblemente las personas a quienes el predicador escribió eran personas que estaban metidísimos en lo secular, lo que les mencioné anteriormente. Y Él quiere ministrarles, y Él quiere llevarlos a estos escritos y a estas palabras de sabiduría. Y a continuación, acerca del libro, hermanos, es un género de sabiduría. Pongan atención a esto que les voy a decir. Los autores que Dios usó para escribir la Biblia, ellos escribieron de diferentes maneras. Hay algunos que escribieron en forma de historia, hay otras que escribieron en forma de leyes, hay otros que escribieron en forma de cartas, hay otros que escribieron en forma de poesía, hay otros que escribieron en forma de evangelio, de biografías, como los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero hay otros que escribieron en forma de sabiduría. Entonces, vamos a estudiar tantito en esta mañana, en esta introducción, qué es el género de sabiduría. O por qué es importante que nosotros entendamos que hay una forma de escribir que se llama de esta manera.
sabiduría. Fíjense, hermanos, Job nos va a ayudar. Job es otro libro de sabiduría también. Y Job nos va a ayudar. Escuchen lo que dice en el capítulo 28, verso 12 de Job. Mas ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Miren estas preguntas de Job, hermanos. Tienen que recordar en medio de qué circunstancias estaba Job cuando él escribió estas palabras o dijo estas palabras. Él estaba en una vida de agonía, él estaba en medio de una vida de sufrimientos, de aflicciones, de pruebas. Y él está consciente que para que él no caiga en pecado y él pueda permanecer firme a Dios, hace esta pregunta: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y esta, hermanos, es la pregunta principal de este escrito de sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Pero también Job en el 28, él va a responder: el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Entonces, hermanos, rápidamente, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde se encontrará la sabiduría para poder usarla, para poder vivirla, para poder aplicarla mientras estamos debajo del sol? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y Job 28 dice: el temor del Señor es la sabiduría. O otro libro de sabiduría sería Proverbios, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice, hermanos? El principio de la sabiduría, ¿qué, hermanos? Es el temor de Jehová. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que este libro tiene como aplicación directa. Te hace falta sabiduría y la vas a encontrar cuando empieces a temer a Dios. Miren, déjenme darles una definición para los que están escribiendo. Una definición: ¿qué es el temor del Señor? Y según el libro de Proverbios, todos los 31 capítulos de Proverbios, una definición del temor del Señor es una continua, humilde y fiel sumisión a Jehová, que incluye la idea de odiar lo malo y alejarse de ello, y que trae consigo recompensas más valiosas que los tesoros terrenales, recompensas de amor, recompensas de encontrar el conocimiento de Jehová, y la recompensa de una larga vida llena de confianza, llena de satisfacción y llena de protección por parte de Dios mientras estamos debajo del sol. Te lo repito. Una definición según el libro de Proverbios es una vida continua, humilde, fiel, bajo o en sumisión a Jehová, odiando lo malo, alejándose de lo malo, y que Dios en su gracia trae recompensas más valiosas que los tesoros terrenales, que las recompensas de amor, recompensas de conocimiento de Jehová, recompensas de una larga vida bajo este sol, una vida llena de confianza, una vida llena de satisfacción y una vida de la protección de Dios. Todo esto si aprendemos a temer a Jehová. Fíjense, hermanos, entonces el temor de Jehová es una actitud, es un comportamiento de asombro, de miedo, de terror a Dios. Si pudiéramos ilustrar esto, hermanos, veríamos y recordaríamos que en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, de ángeles celestiales que tuvieron encuentro con los seres humanos. Tenemos a María teniendo este encuentro con el ángel Gabriel. Y cuando el ángel Gabriel se le aparece a esta mujer, la actitud de esa mujer es en asombro, es en terror, pero también es en completa sumisión
a ese encuentro. Esto es lo que nosotros podemos entender como temor. O los guardias y los ángeles allá en la tumba de Jesús cayeron al suelo en asombro, en temor, pero también en sumisión. El padre de Sansón, cuando tiene este encuentro con el ángel, y el padre de Sansón dijo: ya estuvo, seguramente después de este encuentro no voy a seguir viviendo, ya estuvo, voy a morir. En completo asombro. Entonces, hermanos, estas son ilustraciones del temor de Dios. Lo que el predicador nos enseñará en Eclesiastés es eso, que nosotros lleguemos a un punto de nuestra vida donde vivamos de ese punto en adelante en el temor a Dios, en completa sumisión, en completo asombro. ¿Quién es Dios? En completa, hermanos, en completa entrega, en completo temor, en completo terror. No olvido las palabras de mi papá hacia mis 3 hermanas. Ellas les pueden decir mejor. Y aparte de la vara que mis papás, más mi mamá, les advertía a ellas 3, siempre les decía, recuerdo que mi papá siempre les decía esto: tengan temor principalmente de Dios. Tengan temor principalmente de Dios. Y cuando ustedes gusten, hermanos, mis hermanas no son perfectas. Están más llenas de defectos que de virtudes. Pero ellas pueden atestiguar de cuántas veces no sintieron la vara de mi mamá, buscando encaminarlas a algo donde ellas experimentaran y desarrollaran el temor de Dios. Entonces creo que a nuestra iglesia le falta esto, porque muchos pueden decir: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si hago esto o hago aquello? Es porque falta el temor de Dios en nuestras vidas. Y les aseguro, hermanos, una vez que nosotros encontremos ese temor de Dios en nuestras vidas, nuestra perspectiva de lo que hacemos, decimos, va a cambiar mucho. Y hasta que no entendamos cuál es la verdadera sabiduría de Dios, hasta que no entendamos, hermanos, qué importancia tiene el temor del Señor en nosotros, no vamos a poder disfrutar esta vida bajo el sol. Amén. Quiero llevarles al capítulo 12. Vayan al capítulo 12, por favor. Vamos a ver la aplicación directa y final del libro. Si el mensaje general es que el temor del Señor ayuda a salir de una vida vacía y vana hacia una vida con mucho sentido y de gozo para disfrutar los regalos que Dios nos ha dado, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es aquello que todo el libro de Eclesiastés nos manda a nosotros que hagamos? Miren, por favor, el verso 13. Ahí está, el resumen que da el predicador. El fin de todo el discurso oído es este. Lean el resto, por favor. 1, 2, 3. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, la aplicación directa, hermanos, es eso. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Las que tú vas a encontrar en las palabras de este predicador en estos 12 capítulos. Esto es muy importante. Ahora, vamos a ver rápidamente, hermanos, cómo está distribuido este libro. Este libro, hermanos, está distribuido principalmente en 2 partes. Empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 9. Ahí vamos a encontrar que hay un poema sobre el trabajo y que el predicador, después de estar investigando la vida, cómo él investiga la vida, cómo él investiga lo que es el vivir bajo el sol, lo vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 12 hasta el capítulo 6, verso 9. Y el libro tiene una segunda parte, y es que él nos va a decir la conclusión que él encontró al estar investigando la vida. Lo vamos a encontrar desde el capítulo 6, verso 10, hasta el capítulo 11, verso 6. Entonces, estos son 2 grandes pedazos. Número 1, vamos a ver cómo el predicador
investiga qué es la vida bajo el sol. Y consta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Después, en la segunda parte, vamos a encontrar cuáles son las conclusiones del predicador después de haber investigado qué es la vida bajo el sol. Y consta desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Y va a terminar con otro poema. Si él abre el libro con un poema acerca del trabajo, él va a terminarlo con otro poema acerca de la juventud y acerca de la vejez, en el capítulo 11 hasta el capítulo 12, verso 8. Así está distribuido el libro, amados hermanos. Disculpen, dije que esta era introducción al libro. Sé que es algo técnico, sé que es algo que no es en sí el contenido, pero es importante para mí el que ustedes puedan entender qué es este panorama general acerca del libro. Ahora vamos a ver de qué manera el Evangelio se encuentra en el libro del Eclesiastés. Y es aquí donde muchos estudiosos, hermanos, no están de acuerdo. Y ellos dicen, ya ves, por eso es que Eclesiastés no debe ser incluido en la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna promesa mesiánica. Quiere decir, no hay una parte en el libro en donde vamos a ver que Jesús dice, como dijo Eclesiastés, no vamos a ver casi nada directo del libro de Eclesiastés al Nuevo Testamento, pero eso no significa que el Evangelio no está presente ahí, porque sí lo está. Entonces la pregunta es, hermanos, y por eso estamos aquí, nosotros no somos una sinagoga de judíos que estudian la ley de Moisés, nosotros somos cristianos. Y el centro de nuestra fe y el centro de nuestras predicaciones es Jesús y a este crucificado. Y la gran pregunta desde antes de empezar el libro de Eclesiastés es, entonces, ¿cómo encontramos el Evangelio en el libro del Eclesiastés? Gracias a Dios que sí hay un camino que nos traza del libro de Eclesiastés hacia los evangelios. Y te lo voy a contestar de esta manera. Primero, con dos parábolas. Una parábola o un dicho que se encuentra en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y es que él dice esto, hermanos. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Se acuerdan? Miren las aves, miren las flores del campo, que ni aun Salomón se pudo vestir así, con toda su riqueza. Miren cómo las viste Dios. Jesús mismo, hermanos, está usando escrito y palabras de sabiduría que encontramos en Job, en Proverbios, pero también en Eclesiastés. Y lo está trayendo y lo está enseñando en el Sermón del Monte. Él está buscando hacer pensar a sus discípulos acerca de la vida. El que Él le diga por qué se preocupan y por qué se afanan en qué van a comer y en qué van a vestir, es un eco de lo que el predicador nos estará diciendo en el libro del Eclesiastés. Número 2. Me encanta esto acerca del secularismo. Acuérdense, el secularismo, hermanos, la perspectiva secular es la vida normal de esta tierra. Mi trabajo no es malo, no es inmoral. Mi dinero no es malo, no es inmoral. Mis estudios no es malo, no es inmoral. Mi familia no es malo, no es inmoral. Mis planes no es malo, no es inmoral. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando toda esa vida secular no está centrada en Cristo, el predicador le llamará vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y apréndanse esta palabra, hermanos. Cuando él dice vanidad de vanidades, Hebel, la palabra Hebel. Hebel. Que todo se deshace, todo es
Es como el humo, es como el vapor que se deshace. Hevel, Hevel. Y muchos dicen que esta palabra de Hevel nos recuerda el nombre hebreo de Abel, el primero que murió en el libro de Génesis. Algo pasajero, algo que no dura, algo que puede morirse inmediatamente, que no tiene vida larga. Es algo Hevel, es algo vano. Entonces, hermanos, no estamos hablando aquí de pecados horribles. Estamos hablando de una vida secular normal, de una vida normal. ¿Cómo es vista delante de Dios cuando Jesús no es el centro de esa vida secular? Y escuchen a Jesús mismo abordar este tema. Dice que había cierto hombre que después de haber trabajado durísimo, no hay nada de malo trabajar durísimo. Después de haber trabajado durísimo por una temporada, después de haber planeado su trabajo, después de haber invertido en su trabajo, llegó la hora de la cosecha de su esfuerzo, la cosecha de su tiempo, la cosecha de su inversión, que no tiene absolutamente nada de malo, hermanos. Pongan atención a esto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Es un hombre normal que ha invertido su tiempo, que ha invertido su dinero, que ha invertido su concentración en algo secular, en su trabajo. El trabajo, hermanos, no tiene nada de malo, y el próximo domingo vamos a verlo al detalle. Pero dice Jesús, hubo un problema. Hasta ahí iba bien cuando este hombre había hecho todo bien. No es malo, hermanos, tener proyectos, no es malo echarlo a andar, no es malo recoger las cosechas del esfuerzo, no es malo. Solo que este hombre dijo, bueno, alma, descansa y disfruta de tus bienes. Y se echó a dormir. Y después hubo una voz que dijo, hombre necio, no sabes que hoy mismo vienen por tu alma. ¿Se acuerdan de esa parábola de Jesús, hermanos? Ahí está la vida secular que Jesús pintó. Jesús mismo dio ilustraciones de lo que estaremos viendo en el libro del Eclesiastés. Entonces, repito, hay personas pesimistas que dicen, no, esta vida no es para mí, nunca seré feliz, etc. Pero también hay personas que dicen, no tiene nada de malo vivir una vida normal, no tiene nada de malo. ¿Cómo sabes? Cuando Jesús no es el centro de eso, el predicador una y otra vez le llamará vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eclesiastés también, ya vimos hacia adelante cómo vamos a encontrar enseñanzas en las parábolas de Jesús, cómo vamos a encontrar ilustraciones de lo que encontramos o vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, pero también hacia atrás, hermanos. ¿Sabían ustedes que Eclesiastés es uno de los únicos libros que hace mucho uso de la creación, que hace mucho uso del libro de Génesis? Génesis nos enseña que Dios es creador soberano. Eclesiastés también nos enseñará que Dios es un creador soberano. Génesis nos enseña que Dios estableció las temporadas, los tiempos. Eclesiastés también nos enseñará que Dios ha establecido los tiempos. Génesis nos enseña que Él hizo todo bueno. Eclesiastés también nos enseñará que Dios hizo todo bueno. Génesis nos enseña que cuando hizo al hombre, lo hizo bueno en gran manera. Eclesiastés nos enseñará que Dios hizo al hombre bueno en gran manera. Génesis nos enseña que todo lo que Dios hizo fue bueno y por el pecado se manchó. Eclesiastés nos enseñará que a pesar de la presencia del pecado en este mundo, hay cosas buenas que podemos encontrar todavía. Solo es cosa de que busquemos bien y lo vamos a encontrar. No me refiero a que no está contaminado por el pecado, pero cosas buenas que Dios usará para bendecir nuestras vidas. Por eso decía, debemos poner mucha atención. ¿Cuáles son los regalos que Dios nos ha dado bajo el sol? ¿Y de qué manera Dios quiere que nosotros
los encontremos, nos demos cuenta de cuáles son y cambie nuestra perspectiva. Dios quiere un despertar en nosotros, en mí, en ustedes. Y ese despertar sea el temor de Dios. Y una vez que despierte ese temor de Dios en nosotros, habremos encontrado la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, hermanos, que nos ayudará a enfrentar la vida bajo el sol. La sabiduría para que lo que hagamos y decimos en esta tierra no sea vanidad de vanidades. La sabiduría suficiente, hermanos, como para ver que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. La sabiduría para poder ver que Dios quiere un pueblo más allá de lo secular. Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez será como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé según Jesús, hermanos? Comían y bebían y se casaban y se daban por casamiento. Eso es secular. En otras palabras, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, ¿qué estará haciendo el mundo? Lo secular. ¿Sí entienden? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El tener hijos es parte de una vida secular. Pero si esos hijos no están puestos en Cristo y si Cristo no es formado en ellos, aún eso es vanidad de vanidades. Un matrimonio, si no está centrado en Cristo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces, que Dios, hermanos, nos ayude poco a poco con este gran libro que tenemos por delante. Que Dios nos ayude a disfrutar paso a paso, capítulo por capítulo, parte a parte, lo que encontremos en Eclesiastés. ¿Cuál es la meta donde queremos llegar? Queremos llegar a encontrar el temor de Dios para guardar y obedecer sus mandamientos. Queremos ser sabios. ¿Se acuerdan de Santiago, hermanos? Y si alguno está falto de sabiduría, ¿qué cosa, hermanos? Pídasela a Dios, el cual os dará abundantemente y sin reproche. Porque nos falta. Nos falta, hermanos. Sabiduría no vamos a ver que no se trata de amontonar cosas en la cabeza. Yo ya aprendí esto. No. Sabiduría, como dice Mark Webb, la sabiduría se mide por el número de problemas que eres capaz de resolver. La sabiduría es el tener miedo, terror a Dios y tener una actitud de asombro, de sumisión bajo su señorío, bajo su autoridad, y que siempre tengamos esa actitud delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque sin Dios y sin Cristo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a pedir, hermano Moy, que nos dirija en oración.